Hermanito, ¿cómo Bienvenido. estás? Buenísimo. Pues hablemos de ayuno una vez más. Sigamos con esta serie. Bien. Pues nos quedamos, el capítulo anterior estuvimos hablando un poquito de... Los tipos. Tipos de ayuno. Sí. Y al final cerraste con uno que mencionabas, ¿no? Sobre que impacta al metabolismo. Correcto. Como tal, ¿no? Que está diseñado, o sea, de alguna manera está diseñado en pro de no afectar el estado metabólico que traías, la inercia metabólica que traías antes de romper ayuno. Sí, lo conocemos, o sea, para mejorar, ¿no? Tener beneficios a nivel metabólico. Correcto, ¿no? El ayuno metabólico. ¿Y qué características tiene? Bueno, como digo, voy a retomar un poquito lo que ya estuviste hablando en el capítulo anterior. Sí. Que al final este tipo de ayuno, lo que buscamos, como bien dices, es mantener, digamos que el sustrato que se está utilizando en ese momento, ¿no? Uh-huh. Que ya después de un par de horas de no alimentarse, en este caso van a ser las grasas. Correcto. General, principalmente. Bueno, no un par de horas, un periodo prolongado, ¿no? Bueno, es que va a depender también del contexto de la persona, ¿no? Pero digamos que nosotros, más o menos por ahí de las 4 horas, más o menos. Bueno, yo iba a decir ya cuando terminas de dormir, o sea, digamos 8 horas, te levantas y tu cuerpo ya está funcionando con otros sustratos, ¿no? Sí, cuando ya estás en un estado de ayuno, a partir de la 12ª hora, por así decirlo. Sí, que es también cuando se regula ya la insulina, ¿no? Justamente porque ya no hay glucosa en flujo. Bueno, para poner en orden a todo lo que acaba de suceder, lo que sucede es que cuando dejas de comer, normalmente el periodo postprandial es el periodo en el que tu cuerpo está procesando todo este alimento, ¿no? Y entonces si te vas a hacer una prueba de insulina, te hacen una prueba postprandial. Lo que hacen es que te comes algo, normalmente va a ser un shot de glucosa, 75 mililitros de glucosa líquida, y te hacen una prueba a los 30 minutos, 60 minutos, 90 minutos y 120 minutos. Y ese es el periodo postprandial. Porque teóricamente a partir de ahí, después de los 120 minutos o 2 horas, tu insulina se empieza a regular. Entre la segunda y la cuarta hora, la regulación más o la caída más significativa de la insulina y de la glucosa sucede. Entonces, por eso es que decimos que a partir de la cuarta hora ya estás switcheando a utilizar otra vez grasas. Pero, como decía Leo, depende del contexto de cada quien. Pero, de manera específica, tu insulina está totalmente estabilizada a la 12ª hora. Por eso es que el ayuno efectivo se considera después de la 12ª hora. ¿Ok? Una vez dado ese breviario cultural y aclarar eso que sucedió, pues bueno, continuamos, perdón. Sí, entonces este tipo de ayuno tienes permitido consumir ciertos líquidos y ciertos alimentos. ¿No? Que como mencionabas puede ser por ejemplo mantequilla, grasas en general, saludables. Grasas buenas. Lo estaremos abordando más adelante, pero quédense con el ghee, mantequilla de libre pastoreo, en este caso aceite de coco, y aceite MCT, que también está cobrando un poquito de moda. Bueno, está más bien ruido en estos momentos. Que al final es MCT significa Medium Chain Triglyceride, ¿no? Triglicéridos de cadena media. Sí. Listo. Puedes consumir, por ejemplo, líquidos como té, café, agua con minerales, etcétera, ¿no? Lo que no tienes permitido consumir son alimentos que, digamos, que disparen la insulina, ¿no? O que activen este mecanismo. Sí. Que pueden ser, por ejemplo, carbohidratos o proteínas. Correcto. ¿No? Nada de carbohidratos, nada de proteínas. Se estima que a partir de la 5ª caloría, o sea, más de 1 gramo, esa es la referencia, porque los carbohidratos y las grasas y las proteínas tienen teóricamente 4 calorías por gramo, ¿sí? Entonces, si comes más de 1 gramo de proteína o de carbohidrato, estás fuera. Estás frito. ¡Fuera! Estás frito, como diría nuestro hermanito Armando. Estás frito. Entonces, para este caso muy particular, se estaría rompiendo el ayuno. Correcto. ¿No? Entonces, permitido, pues previo a romper ayuno formal, pues puedes consumir lo que dijimos, ¿no? Café, té, agua. Hay una mezcla, una bebida que se conoce como café keto o bulletproof coffee. Bulletproof coffee. Que hace a prueba de balas. Que justamente es la mezcla de
aceite MST, mantequilla o ghee, café y licuado durante 20 segundos, ¿no? Y ahí todavía hay gente que se pone un poquito más creativo, se pone biohacker friendly y le mete canela, romero, algunos honguitos, extractos de honguitos, etcétera, pero eso será tema de otra cosa. Sí, pero a grandes rasgos, digo, para no complicar. Todo es eso, ¿no? Porque grasita. Sí, para... O sea, escuchar que le pones mantequilla, café y luego aparte aceite es ya... Ya. ¿De qué están hablando? Entonces, ese tipo de alimentos y bebidas se pueden consumir, ok, ¿no? Luego tenemos otro tipo de ayuno que sería, por ejemplo, el de que promueve la mejora en la flora intestinal, ¿no? En la microbiota. El saneamiento, el ayuno del saneamiento de la flora intestinal. Hoy en día se sabe, vamos a aclarar algo. El grueso de la investigación científica en pro de la salud, se ha logrado durante los últimos 10 años, ¿sí? Del 2010 para acá. Entonces, y de hecho tiene que ver con todos los avances tecnológicos que se han dado para poder generar estudios más avanzados, porque antes te tenías que esperar a que alguien se muriera. Al principio, me refiero al principio de la historia de la salud, ¿no? Tenías que esperar a que alguien se muriera para poderlo estudiar, y después empezaron los estudios de sangre, y después, etcétera, etcétera. Hoy en día ya existen mecanismos de imagen, ¿no? Imagen, ya podemos ver qué está pasando adentro del cuerpo y ver reacciones en tiempo real, que eso no sucedía y no existía antes, ¿no? Es por eso que a partir del 2010 para acá, los máximos avances en la ciencia de la salud se han dado. Ajá. Y uno de esos grandes avances es justamente el descubrimiento y el entendimiento de la flora intestinal, ¿no? Desde los griegos ya sabían que todo nace desde los intestinos, ¿no? Ya lo sabían, pero bueno, nosotros ya lo estamos comprobando con tecnología, ¿no? Tuvimos que esperar 4,000 años a comprobar todo esto, ¿no? En fin, o bueno, un poco menos, pero bueno, en fin, la flora intestinal es este conjunto de bacterias que básicamente hacen la chamba de absorber todo lo que sí necesitas y dejar ir o dejar fluir todo lo que no necesitas. Y es un balance de unas poblaciones de bacterias. Se estima que una persona de peso promedio, creo que son alrededor de 75 kilos, se estima que alrededor de 75 kilos una persona tendría aproximadamente 1,5 kilos de bacterias en su intestino. Sí. Sí, es 3 libras, ¿no? Sí, 3 libras aproximadamente de bacterias. O sea, y decimos, ¿no? De chiste, decimos que si los extraterrestres nos secuestraran y nos hicieran estudios sin saber que somos humanos, dirían, esto es un saco de agua con bichos, ¿no? O sea, simplemente es un saco de agua con bichos. En fin, entonces tus bacterias son fundamentales, son muy importantes, y esta investigación tiene poco tiempo. Entonces, hoy en día sabemos que sanear y hacer las paces con tus bichitos intestinales es fundamental para evitar depresión, ansiedad, caída del cabello, acartonamiento de la piel, pérdida de la visión, problemas metabólicos, neurodegenerativos, en fin, casi todo lo que puede salir mal empieza en tus intestinos, ¿no? Entonces, voy a poner un ejemplo muy básico para que lo entendamos, ¿no? Digamos que tienes una deficiencia de magnesio y te suplementas con magnesio. Si tú no tienes una población de bacterias, por ejemplo, si tomas citrato de magnesio, ¿no? Si tú no tienes una población de bacterias que esté ahí para separar el magnesio de este citrato, o si tomas un gluconato, ¿no? No vas a poder separar, no va a haber quien haga la chamba de darte el magnesio como tal, peladito y en la boca. Para eso están las bacterias. Si tú no tienes bacterias que ayuden a descomponer o destruir las cadenas complejas, por ejemplo, de una proteína, la proteína se convierte en polipéptidos, que se hace péptido, y ese péptido lo descompones en aminoácidos, y lo que absorbes son los aminoácidos, no la proteína. Y si tus bacterias no están ahí para hacerte ese favor, no importa cuánto comas, no importa cuánto te suplementes, vas a estar desnutrido y hazle como quieras. Eso está cañón. Ese entendimiento está muy grueso. No importa cuánto te suplementes, si tú no tienes una flora intestinal adecuada y funcional para absorber lo que tú le estás dando, estás fuera, estás frito. Sí. ¿Sabes? Sí. Entonces, este modelo de ayuno sirve justo para eso. Sanear tu flora intestinal. Porque tu flora intestinal necesita un descanso. Hazle como quieras. Es como si, imagínate esto, ¿no? Es el ejercicio, ¿no? El ejercicio mental es como llego a mi casa, ¿no? Me estaciono el carro, no lo apago, me bajo, cierro la puerta, no,
ya llego y hago mis cosas normal, y al día siguiente mi carro está prendido, pues abro la puerta y me bajo, me subo, me echo en reversa y me voy, y regreso y todos los días igual, y todos los días igual, y tu flora intestinal todo el tiempo está trabajando, tu sistema digestivo todo el tiempo trabajando, páncreas, hígado, todo el tiempo trabajando, todo el tiempo trabajando. Oye, o sea, el chiste se cuenta solo. Entonces, este modelo de ayuno en específico tiene la intención de sanear tu flora intestinal donde todo nace. Sí, justo. Y digo, también para agregar un poquito lo que estabas mencionando de la microbiota y de todo lo que, cómo es que influye en nuestra vida, también poner en contexto que el 70% de nuestro sistema inmunológico nace del intestino, ¿no? Eso es fortísimo. Entonces, si tienes daño en tu intestino, si tu microbiota no está bien balanceada, o sea, cualquier cosa te va a generar un problema, ¿no? Llámese enfermedades autoinmunes, alergias, enfermedades ya tal vez más conocidas como la gripe, etcétera, ¿no? Porque a través de las paredes del intestino pueden llegar a pasar ahí toxinas, bacterias. El concepto que creo que quieres tratar de comunicar es que básicamente somos un organismo con un hoyo en el centro. ¿Sabes? O sea, estamos expuestos. O sea, tenemos un tubo que va del principio a fin. Sí, sí. Y estamos expuestos. Y lo que nos protege son las bacterias, ¿no? Y nos protegen las bacterias por fuera, digamos, del lado de afuera, y del lado de adentro, ahí está formadito nuestro sistema inmunológico, lo que dices, ¿no? Ajá. Entre el 65 y el 75% de todo tu sistema inmunológico está formadito detrás de la barrera intestinal. Entonces, nada más para que empiecen a considerar cuidar a sus bichitos. Cuiden sus bichitos. Es uno de los mejores consejos que alguien les podría dar. Cuiden sus bichitos. Y entonces, por ejemplo, ahorita que ya estamos hablando, bueno, que ya pusimos en contexto a nuestra audiencia de qué demonios es la flora intestinal o la microbiota, ¿cómo es que un ayuno nos puede ayudar a favorecer o a fortalecer, digamos, todo esto que estuvimos hablando de nuestros bichitos? Hay que entender que hay que entender cómo es que funcionan los bichos, las bacterias, cuáles son las poblaciones más benignas y cuáles son las poblaciones malignas, ¿no? Porque también adentro de ti existe una batalla entre bichitos buenos. Los bichitos buenos básicamente no es que sean buenos y estén sonriendo todo el tiempo, no, y los malos estén enojaditos, no, simplemente los buenos se clasifican como buenos porque aportan algo al sistema, ¿sí? No viven solamente para ellos, no son parasitarios, son parte de la simbiosis, viven en un modelo simbiótico, ¿sí? Entonces, al vivir en un modelo simbiótico, no nada más viven para ellos, también viven para el bien común, para el sistema. Esos son bichos buenos. Los bichos malos son los parasitarios, los que no tienen una coexistencia simbiótica. No es un simbiote en el que ellos viven para sí mismos, ¿no? Y se ha encontrado la correlación, o sea, has escuchado toneladas de veces que el azúcar es malo, ¿no? Muchas veces te preguntas, ¿pero por qué tan mala, no? Y ahí está la respuesta. O sea, tú puedes cargar X cantidad de bacterias. Si tú alimentas más a las malas, desechas a las buenas. Y si alimentas más a las buenas, desechas a las malas, ¿no? Este control de población se da a través de lo que comes. Si tú comes más azúcar, va a proliferar más las bacterias que viven para sí mismas, las parasitarias, que son las malas. Entonces, lo que comes ayuda. Entonces, ¿cómo le haces para ayudarle a las bacterias buenas a ganar la batalla? Bueno, primero que nada, dándole un descanso al sistema digestivo, y segundo, alimentando estrictamente a las bacterias buenas. ¿Y cómo? Básicamente, minerales, cosas densamente con densidad mineral. 2, buena hidratación. 3, buenas grasas. Y fibra en forma de prebióticos, ¿sí? Esos serían los componentes con los cuales tú podrías estar alimentando exclusivamente a las bacterias buenas sin correr el riesgo de meter antinutrientes, toxinas, azúcares refinados, cosas de esas que van a alimentar también a las bacterias malas, y lo cual eso haría que rompas este modelo de ayuno, ¿no? Sí, justo. O sea, el objetivo es, como bien dices, ayudarle, digamos, al ejército que te va a favorecer, ¿no? Sí. En tus actividades, en tus procesos biológicos internos, ¿no? Porque también, para contextualizar, cada que vas al baño estás desechando la mitad de la población de bacterias, ¿no? Entonces, constantemente se están formando nuevas bacterias, ¿no? Y como decías, siempre va a haber generaciones y generaciones. Entonces,
digamos que el estándar es de que siempre va a estar lleno tu colon de bacterias. Sí, sí, ¿no? sí. O sea, vas al baño y poco a poco se empiezan otra vez a repoblar. Y entonces, en función de qué alimentos va a haber en ese momento, es quién se va a estar alimentando, si el ejército bueno o el malo. Correcto. ¿No? Y entonces, cuando estás en periodos largos, bueno, no tan largos, pero en el momento en que no le está llegando comida, empieza a haber, digamos, empiezan a tener inanición, ¿no? Sí. Las mismas bacterias. Sí. Y entonces, conforme más prolongas el ayuno, digamos que más bacterias mueren, tanto buenas como malas. Sí. Y al momento que tú rompes ayuno, bueno, primero digamos que les vas suministrando lo necesario, ¿no? Lo que decías, minerales, prebióticos, agua, prebióticos, etcétera, ¿no? Bueno, grasas. pero prebióticos en forma, por ejemplo, de líquidos, ¿no? Sí, normalmente en forma líquida, nada de sólido, porque al meter sólidos estás perdiendo el otro beneficio, que es no generar una activación significativa de los procesos digestivos, que digo, pues eso sería un tema un poquito más profundo. Y entonces ya al momento de que tú rompes el ayuno, justamente lo que estarías buscando darle a tus bacterias es fibra, ¿no? O sea, muchos vegetales para que se alimente el ejército, bueno, o las bacterias buenas. Y entonces, en el momento en que hubo, digamos, una inanición, las tropas buenas se alimenten y las malas, digamos, estén muriendo de hambre. Ajá, justamente. Y entonces esté más cargada la balanza hacia las bacterias que te van a ayudar en tus procesos biológicos, ¿no? A grandes rasgos es eso. Hace muchísimo sentido, ¿no? Entonces es por eso que tener buena información te va a ayudar a tomar mejores decisiones, ¿no? Y por último, tenemos el ayuno para la longevidad. El ayuno para la longevidad básicamente es el más estricto de todos. Y ahí sí no se permite nada. Nada que tenga calorías, nada que estimule nada. Ni grasas, ni caldos, ni agua. O sea, agua sí, agua con minerales sí. Café sin nada, café negro sí, té sí. Listo, ¿no? Y ese ayuno tiene el beneficio de que... Y té de hierbas, no frutales. Té de hierba, correcto. Té de hierbas, nada más. Sí, no de frutas, eso es correcto. Y este es el que tiene todos los beneficios, casi todos los beneficios anteriores, y tiene el beneficio más potente de todos, que es generar una profunda apoptosis y autofagia, que básicamente tus células viejas y débiles mueren para alimentar a las células fuertes, fortaleciéndolas aún más, generando procesos, por ejemplo, procesos genéticos como activación de la MPK, activación del FOXO, que son conductos genéticos bien interesantes que luego iremos abordando, pero sobre todo la activación de la generación de la telomerasa. ¿Sí? La telomerasa es lo que cuida tus genes, lo que, digamos, tapa las esquinas de tus genes. Tus genes están enredados en la doble helicoidal y al final están enredados más apretaditos y luego tienen una cobertura que los protege de desenredarse, porque si tus genes se desenredan empieza a haber toda una cascada de problemas y básicamente eso es envejecimiento, ¿no? Entonces tus telómeros tienen que estar fuertes para proteger a tus genes de envejecimiento. Entonces, la telomerasa es este compuesto que hace que los fortalezca. Y hacer ayunos prolongados sin nada de calorías, hace que tu cuerpo genere más telomerasa. Entonces, te rejuvenece a nivel celular y a nivel genético. Interesantísimo. Solo para cerrar rápidamente, el ayuno metabólico te permite comer solamente grasita de las buenas. Normalmente va a ser en forma de un bulletproof coffee, va a ser un cafecito con MCT, con mantequilla o ghee, ¿sí? Punto, no le busques más. Agua con minerales, te puedes hidratar, be smart. Paso 2, el ayuno 2 es el ayuno para el saneamiento de la flora intestinal, y ese ayuno es el más simple de abordar porque sí te permite comer determinadas cosas líquidas, como decía Leo, líquidos. Y te puedes preparar, por ejemplo, caldos de huesos que están muy ricos en nutrientes, muy ricos en nutrientes. Tiene grasas buenas. Puedes hacerte jugos verdes sin tanto sólido. Todo tiene que estar súper licuado, cero fruta, o... Sí, idealmente cero fruta, solamente vegetales y prebióticos, como la espirulina, la clorela. Puedes meter raíces antiinflamatorias como la cúrcuma o el jengibre, en estos jugos verdes, ¿sí? Solamente con agua. Entonces, caldos, agua. También te permite incluir bulletproof, también está permitido en un ayuno del saneamiento de la flora intestinal. Y por último, el ayuno del rejuvenecimiento es estricto. Nada de nada. ¿Okay?
Y estos 3 pueden ser abordados intermitentes o prolongados, pero ya sabemos qué significa. De todas formas lo estaremos retomando, ¿no? Seguro, sí, a lo largo del tiempo. Listo. Buenísimo. Gracias, bro. Nos vemos la próxima. Nos vemos.